Chile, zona de sacrificio. Nicanor Parra dice que en Chile creemos ser un país, pero apenas somos un paisaje. ¿En qué parte del camino perdimos el tilde? ¿En qué momento nos cargaron con esa partícula de 3 letras que nos quitó la dignidad de ser, al menos, una nación con pretensiones de soberanía? La verdad, no lo sabemos. Pero pensamos que fue en el mismo recodo en el que comenzamos a perder la confianza en el otro, en el que vimos a nuestro compañero, amigo, vecino o hermano como un oponente ilegítimo y entendimos la vida como una eterna competencia. Fue, aparentemente, en el mismo punto en el que dejamos de escucharnos, de mirarnos, de admirarnos, de hacernos cariño, de abrazarnos y de protegernos como un solo pozo de agua reunida. Fue en ese punto donde reemplazamos la mutual por la moderna caja de compensación, la peña por el food court o la comunicación sincera por una conversación chata que por eso debe llamarse chateo. ¿En qué parte del camino pasamos a ser el único país en Latinoamérica que no tiene una sola universidad gratuita? El único que mantiene reservas preciosas de agua pero las ha privatizado. El único que, poseyendo la mitad del cobre del mundo, ha regalado un 70% a transnacionales que no le dejan nada a cambio. ¿En qué punto de nuestro andar se nos ocurrió que los pinos y los eucaliptos nos iban a saber mejor a nosotros y a nuestra tierra que la quinoa o que el maíz? Que los jureles y las merluzas del mar más rico del mundo estarían mejor en manos de 7 felinos que rasuraron el océano hasta hacerlos desaparecer. ¿En qué instante de nuestro viaje convertimos a nuestros chaucos y a nuestras pincollas en despiojadores de salmones? ¿En qué oscura inflexión de nuestra ruta llegamos a la conclusión de que era provechoso oscurecer el cielo con carbón para darle más luz a las mineras y celulosas que consumen el 80% de nuestra electricidad? No sabemos en qué momento fue, pero decidimos desandar el camino y hacer el viaje de regreso para saber cuándo y dónde pasamos de país a paisaje. Nos acogería una red de gente a la que no conocíamos y que no nos conocía, pero confiamos, queríamos escucharlos. Solo eso, sin importar su rango ni su cargo, sin jinetas ni galardones. Solo necesitábamos que nos contaran sus historias tal y como eran, fuera del show de noticias de cada día. Este fue nuestro viaje y esto lo que escuchamos. Y estamos seguros que usted necesita oír cada palabra atentamente antes de dar un solo paso más. Partimos por la quinta región y no fue por casualidad. Apuntábamos a no seguir distrayéndonos con las ramas e ir directo al tronco de los saqueos en Chile. El sistema mercantilista cubre todos los espacios para su sobrevivencia, pero sabe muy bien distinguir entre lo esencial y lo accidental. Así puede hincar sus dientes en el cuello mismo de los recursos del país, el agua. Esta entrevista fue hecha sobre ese cuero agrietado y polvoriento que es hoy el río Ligua, el que ya se transformó en la imagen clave de la nueva guerra de nuestro siglo. Durante la década de los 90 llegó un número importante de políticos y empresarios a dedicarse al negocio de las exportaciones de palta Hass. En la provincia de Petorca un número importante de políticos y empresarios compraron cerros a precios de huevo y se llevaron el agua para los cerros. En la provincia de Petorca se enfrentan comunidades campesinas y las comunidades también de la urbe, particularmente las comunas de La Ligua, Cabildo y Petorca, se enfrentan con un número importante de políticos y empresarios que tomaron la decisión de usurpar las aguas de los ríos Ligua y Petorca con la finalidad de garantizar la plusvalía que genera su negocio de exportaciones de palta.
En la provincia de Petorca está considerada el epicentro nacional del robo de agua. Decirle a la gente que nos ve de que el río Ligua se encuentra declarado agotado desde el año 2004 y el río Petorca se encuentra declarado agotado desde el año 1997. Sin embargo, la Dirección General de Aguas de la Quinta Región continuó concediendo derechos de aprovechamiento de aguas en cuencas que se encuentran declaradas agotadas y en restricción, particularmente a estos grandes empresarios que son los que tienen a la provincia de Petorca prácticamente sin agua de bebida hace mucho tiempo. Hay un estudio satelital hecho el año 2011 que confirma la existencia solo en el río Ligua de más de 64 drenes. Para que la gente nos entienda, un dren es una obra de ingeniería subterránea que tiene la finalidad o tiene por finalidad capturar agua subterránea y llevarla de manera impropia a las explotaciones agrícolas. En esta provincia, en la provincia de Petorca, llevamos hace prácticamente 3 años. Estamos siendo abastecidos de agua a través de camiones aljibes que no garantizan ni la higiene ni la inocuidad del agua de bebida que hoy día consume la población. En Chile, un bien nacional que debería ser de uso y dominio público, el agua, es un bien de capital. Y esto sucede a propósito de que el año 1981, durante la dictadura, se toma la decisión de privatizar el agua y separar la propiedad del agua del dominio de la tierra. Hoy día el Estado de Chile concede derechos de aprovechamiento de aguas de forma gratuita y a perpetuidad a los privados. Y los privados, una vez que tienen ese derecho de aprovechamiento, lo incorporan a su patrimonio y pueden concurrir al mercado a comprar, vender o arrendar agua. Chile es el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas y es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes y la gestión de las aguas. En esta provincia hay localidades interiores como en Bartolillo, localidades interiores como en Longotoma, en El Guindo, etcétera, donde hay vastos sectores rurales que hoy día defecan en bolsas de plástico porque privados de agua para sus servicios higiénicos básicos tienen que recurrir a este tipo de prácticas. Porque la problemática del agua en la provincia de Petorca es una problemática que se extiende a lo largo de todo el territorio nacional. Enfrenta a las comunidades de la zona norte con la megaminería, a las comunidades del centro con la agroexportadora, a las comunidades del sur con las forestales y con la hidroeléctrica, pero también enfrenta a todo el país ante las sanitarias, porque habría que decir de que la derecha privatizó y enajenó las aguas, pero la concertación perfeccionó el modelo de lucro y de usura, a propósito que es el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle quien en el año 1997 privatiza las empresas sanitarias. ¿Jardines colgantes? ¿Qué es esto? ¿La antigua Babilonia? ¿Por qué habrían de plantarse los cerros y abandonarse los valles? Claro, las laderas son más baratas, pero por ahí no pasa agua, a menos que alguien la conduzca hacia allá. Fuimos a conocer Chincolco, que es una localidad de la comuna de Petorca, que, curiosamente, significa agua del Chincol, pero que está virtualmente seca para su población, aunque verde para la industria agroexportadora. Este río que estuvimos viendo ahí anteriormente, donde está el Badén, que están marcadas las alturas del agua, nosotros nos costaba pasarlo de a caballo en estos años, en este mismo tiempo, que ya va a venir agosto, ya que estamos ya en agosto. Costaba bastante pasar el río. ¿Por qué? Porque había harta agua, porque en esos años el río corría, no habían grenes como lo hay ahora. En el 67 hubieron 7 años corridos. Nosotros en esa época no estuvimos tomando agua de camiones de aljibe, ni tampoco estuvimos tomando agua, como le dijera, con óxido y ni con caca como se toma ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos años nosotros abríamos un hoyo en el río, a 2 metros sacaba el agua usted. Allá en La Picá, donde vivo yo, hasta abajo, cerca de la Porcura, ahí había unas vertientes que no se secaron nunca en esos años. Ahí los criamos nosotros, le dijeron bien claro a mi padre y a mi madre: estos terrenos son bienes comunes, críen los animales que quieran, no va a pagar ningún centavo de arriendo, ni tampoco la leña que quieran sacar, ustedes son dueños de todo esto, porque esto es un bien de la comunidad. Estos son naranjos y limones del señor Álamo. Todo de Álamo. Lo verde que se ve es de... Todo, de Ignacio Álamo. Ese es uno de los culpables que tiene el Valle de los Olmos sin agua, porque tiene toda el agua tomada. Acá está el acumulador de agua de él, mire, Menso Tranque que se ve de ahí, ese muro de tierra que se ve para abajo, es un tranque del señor Álamo, de don Ignacio Álamo. Entonces con esa agua él riega todo eso para abajo. No muy diferente es la realidad que se vive en el río Huasco, que en su nacimiento en la cordillera es aprovechado por la minera Barrick Gold y su famoso proyecto de Pascua Lama, el que, como toda empresa minera, carece de sentido si no puede devorar 2 insumos básicos: electricidad y miles de litros de agua por segundo.
algo que en Vallenar saben muy bien. El problema en el valle está asociado por tres grandes temas. Primero, por la presencia de grandes o megaproyectos mineros que han destruido los glaciares, y no solamente el Pascualama en este caso, ha destruido el glaciar Toro 1, Toro 2, Esperanza, el Amarillo y el Estrecho. Eso desde el año 2004 en adelante, comprobado y denuncias de la Dirección General de Agua. Y lo que nosotros hemos denominado entonces el triángulo de la muerte entre minería, agua y electricidad o energía. Tú estás viendo en la imagen cómo está este río. Hace 2 o 3 años este río estaba vivo, aquí la gente se bañaba, era un balneario, era un río vivo. No existe una política pública que nos permita enfocar, como te digo, desde la sustentabilidad, el valle. Lo destinaron a la muerte. Este río de Vallenar aparece en la historia como el río más correntoso del norte, ¿no? Más correntoso. Y es solamente de glaciares, porque como aquí llueve cada 5, 6, 7 años, entonces son los glaciares los que dan el elemento del agua eso es una cosa natural, cuando no hay lluvia están los glaciares. Entonces para nosotros es un crimen lo que han cometido las mineras en el norte, destruir nuestras fuentes, ¿cierto?, de agua, que son la naturaleza misma de los glaciares. Los 4 gobiernos de la concertación donde yo formaba parte nunca nos hicieron caso, por una razón muy sencilla que ahora es público. Ellos pagan las campañas de alcaldes, de concejales, ¿no? Ellos pagan las campañas de diputados y senadores. Eso es público. Hacia la costa, el Huasco se esconde y tal vez se protege en napas subterráneas que vuelven a rellenar la última etapa del río, la que pasa por Freirina, una localidad de no más de 5.000 habitantes que aún lucha por evitar que se instalen sus nuevos vecinos. 2,5 millones de cerdos que consumirán alrededor de 50 litros de agua diarios cada uno. Ahora nuestra preocupación con AgroSuper es que ellos iban a llegar a una cantidad como proyecto de 2,5 millones. ¿Cuántos son en Ahora nosotros como habitantes no alcanzamos a ser 5.000 habitantes. Y cada chancho diario consume 45 litros de agua. En resumidas cuentas, todo el agua la estaba ocupando AgroSuper, todas las aguas que a nosotros nos pertenecían como valle, como provincia, la estaba ocupando AgroSuper y la están ocupando las empresas. Llámese Pascualama, llámese AgroSuper, Campillay, Barri, está la Guacolda. Cuando AgroSuper hizo pública la carta del cierre, que fue un cierre indefinido, y nosotros esperábamos como comunidad que fuera definido. Antofagasta, el epicentro de la actividad minera del país. Algo que los antofagastinos llevan, literalmente, en la piel. Esta región se caracteriza por estar contaminada con metales pesados, cuyo origen necesariamente es la gran actividad minera que tiene la zona. Las costas que están también impactadas históricamente por metales pesados y por napas subterráneas que nadie sabe cuáles son los contenidos porque las napas se contaminan más arriba, y sencillamente tenemos antecedentes que las costas tienen demasiados lugares donde hay metales pesados en exceso. Pero sin embargo los procedimientos de monitoreo sencillamente o no se hacen, o si se hace alguno, se hace con un criterio no ambiental, y tampoco se hacen transparentes cuando tienen que ser transparentes. Todos los antofagastinos que somos antiguos de esta ciudad hemos heredado el cáncer. Hasta yo soy uno de los enfermos de cáncer, producto del arsénico y radiación solar, que son las dos cosas que tenemos más alto acá.
que se denomina el mal de Bowen, el que yo tengo. Pero hay mucha gente que se ha muerto de cáncer. La mayor tasa de mortalidad que existe en la zona es por cáncer. Y el cáncer está directamente asociado con metaloides, como el caso del arsénico, con metales pesados, con hidrocarburos de los tipos de policíclicos aromáticos, ¿no es cierto? Entonces, no hay estudios que profundicen en las causas del cáncer, sencillamente tenemos tasas de mortalidad de cáncer. Y cuando se hacen públicos, sencillamente se trata de que no conozcamos esa realidad. Pero la realidad absoluta es que Antofagasta tiene la mayor incidencia de cáncer de todo el país. El informe del antiguo Ceremi, del gobierno actual, indicó y dio a conocer, hizo pública las estadísticas con que se contaban. Y algunos indican que debido a eso, este Ceremi fue separado de su cargo. Para extraer el cobre, lo primero es sacar la roca misma. Esta se rocía desde un principio con una mezcla de agua y ácido sulfúrico, hasta que es partida, chancada y decantada en un proceso llamado lixiviación. Datos extraoficiales del corazón mismo de la minera más grande de la zona nos plantea que solo Escondida usaría 4.000 litros de agua por segundo y que no más de 400 de estos son agua de mar. Esto implica asesinar metros y metros cúbicos de agua por día, los que van a dar a un cementerio acuífero llamado eufemísticamente tranque de Relaves. Hay que aclarar que el agua mezclada con ácido sulfúrico no tiene ni tendrá ninguna posibilidad de ser reutilizada. Sencillamente está destinada a la muerte. Camino a Chiu Chiu pudimos encontrar uno de estos monumentales lagos llenos con un ulpo blanquecino y espeso, sobre el cual solo pasa el viento esparciendo los químicos resecos que quedan después de la condensación. A pesar de todos los letreros de advertencia, ahí estábamos viendo ese bestial espectáculo que es como verle la cara a un zombi. Ni un solo pájaro volaba sobre ese mar muerto. Solo el 0,2% del agua del mundo es dulce, disponible, y es nuestra delgada línea de vida. Pero allí se destruyen diariamente billones de litros que muy pronto extrañaremos. Como dijimos, de nada sirve tener todo el mineral del mundo si la empresa no cuenta con dos elementos, agua y electricidad. Era necesario entonces llevar al sacrificio a otro pueblo más. En la costa de la segunda región está la ciudad que posee el récord mundial de termoeléctricas, Mejillones. Nosotros alcanzamos a contar 7. Y cuando salimos de allí, el vidrio del auto tenía la mejor explicación del problema, la que quedó impresa en la servilleta que nos sirvió para limpiar lo que nosotros creíamos bruma. Mucha, pues están llegando más y avilositamente estos hueones te dicen, churra, claro, nosotros vamos a poner una, otra. O ya está bueno, pero sí, ellos avilositamente, claro, pescaron un terreno por decir, vengan los dos y después vamos por la segunda etapa, te lo ponen dentro de la misma. En la E, una de las mierdas más contaminantes que hubo en Mejillones. Más de 15 kilómetros de termoeléctrica de tenemos el desembarque del Percó. Imagínate yo el que habla trabajo en el Pejerrey por año, o sea, Pejerrey yo digo el pescado de Bahía, que tenemos de Punta Chacaya, Punta Angama, que no tenemos nada. ¿Qué es lo que pasa? Que el Pejerrey antes te desodaba, te tiraba, por decir 5, 4, 8, 6 metros. Y no lo hay, pues no existe. No existe. Mi producción era por decir, a la semana 2 toneladas y media de pejerrey. Ahora imagínate, agarramos 40, 50, 60 kilos. Ya la bahía está colapsada, nosotros la bahía 100% contaminada. Y te lo dice un pescador, te lo aseguro. Coronel, en la 8ª región, sigue en el ranking con 3 termoeléctricas a carbón. Y aun cuando están en el medio de una ciudad de 100.000 habitantes, no se han coordinado para oponerse. No es el caso de Tocopilla, que ha dado una muestra de organización ciudadana y ha logrado ya visibilizar el problema. Desde hoy día, ahora partieron a lavar la olla para ir a lugar. Buenas noches, gracias y ¡viva Tocopilla! ¡Viva!
Tenemos 2 termoeléctricas en medio de la ciudad que contaminan, no aportan casi nada a Tocopilla, nos enferman de cáncer y no tenemos médicos especialistas en el hospital para atender a nuestros enfermos de cáncer. Las cifras exactas no las tengo, pero lo que tengo clarísimo, porque leí el estudio, es que esta región es una de las que tiene mayores tasas de cáncer. Es la que tiene mayores tasas de cáncer. Y dentro de eso, la comuna de Tocopilla, dentro de la región, es la que tiene mayores índices. No tenemos oncólogos, no tenemos broncopulmonar, no tenemos médicos especialistas, solo médicos generales. Nosotros tenemos las empresas en medio de la ciudad, por lo tanto, no es que estén aisladas. Tú caminas, pasas por la ciudad y ves las termoeléctricas, ves el humo, el polvillo lo ves en la mesa, en el suelo, cuando limpias, se ve. Es un tema evidente. Y además hay mucha gente con problemas de cáncer. Hay una agrupación que se llama DAEC, Agrupación de Ayuda al Enfermo de Cáncer, que tiene muchos casos en Tocopilla. O sea, la empresa siempre dice, no hay prueba de que nosotros somos los culpables, pero los muertos están. Por ejemplo, cáncer, en los últimos 5 años, la agrupación ADAEC tiene 400 casos de cáncer documentados, que están ellos atendiendo, ellos se encargan ellos mismos. ¿Para una población de 25.000 habitantes, 26.000 habitantes. Termoeléctricas con nombre y apellido, Norgener, del grupo AESGener, SL de GDF Suez, y la empresa salitrera Soquimich. ¿Esas termoeléctricas funcionan a carbón? A carbón, y están en medio de la ciudad. Sé que hay algunas empresas que tienen intenciones, bueno, les digo que están perdiendo el tiempo. En Tocopilla no va a haber ninguna termoeléctrica más, porque no solo yo como alcalde, la población no lo va a permitir. Chile es hoy básicamente una gran industria de 17 millones de personas. Para manejar y controlar una sociedad así, es vital la desinformación, pero principalmente la mala educación. No por casualidad somos el único país en Latinoamérica que no tiene una sola universidad gratuita y en el que 2/3 de los profesionales no entiende lo que lee o están bajo los niveles considerados aptos para desempeñarse en un trabajo. Fuente: Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, estudio 2013. Por eso, es completamente coherente con esa situación lo que nos relató esta profesora en Iquique. Yo trabajo en hospicio, soy profesora y quiero que la Collahuasi se vaya de aquí. Los estragos de que está haciendo con la educación en Chile son aberrantes y el país no sabe de lo que está pasando en Iquique especialmente. La Collahuasi está interviniendo en los colegios, los está comprando, especialmente los liceos técnicos profesionales. Habilitan una sala de informática con pizarras electrónicas, digitales. A cambio, los profesores tenemos que pasar los contenidos mínimos obligatorios en un mes. Lo que tenemos que hacerlo en un año, lo tenemos que hacer solamente en un mes y el resto solamente los contenidos transversales. ¿Qué son los contenidos obligatorios y qué son los contenidos? Los contenidos mínimos obligatorios son matemática, lenguaje, naturaleza, sociedad, tecnología, arte, es decir, todo el plan de programa que tiene las bases curriculares impartidas por el Ministerio de Educación que nos exigen pasarlo a través de las planificaciones diarias. A cambio, la Collahuasi nos pide pasar solamente los contenidos mínimos en un mes y el resto de los contenidos transversales el resto del año. No, solamente reforzando orientación, obediencia, respeto. No hay pruebas, no hay evaluaciones y los niños pasan de curso nada más, hasta salir con un título profesional técnico que obviamente son para trabajar en la Collahuasi. El profesor cuando no acepta trabajar los contenidos transversales, entonces a la Collahuasi no le sirve este profesor, por lo tanto los despiden. A la Collahuasi le sirve un profesor que sea respetuoso igual que los niños en el fondo. Es decir, así como es el profesor de respetuoso, la Collahuasi quiere a esos niños así también. Y al profesor que no lo acepta, lo despide. La Collahuasi está comprando los colegios con los directores, profesores y todo el personal incluido. Me parecen aberrantes. Lo que los niños tienen que aprender en un año no lo van a aprender en un mes. A la Collahuasi no le interesa tener niños estudiosos. A la Collahuasi le interesa tener niños ingenuos, que solamente sepan obedecer y respetar. No le interesa al Estado tener niños educados. No les interesa porque esos son los niños que en el futuro van a decir no. Esos son los niños que van a decir basta. Basta de abuso, basta que me estén manipulando a mí y a mi familia. Así las cosas, Arica es una escasa excepción, puesto que sus valles están vírgenes y aún surten nuestros mercados con sus productos agrícolas, pero no por mucho tiempo. La gran minería se quiere instalar en nuestra región. Indudablemente, como consecuencia, va a utilizar nuestros recursos. Se piensa instalar una termoeléctrica que de alguna forma ya tiene fechas de inicio para su construcción.
Indudablemente. ¿Aquí adentro de la ciudad? En los cerros que tú ves ahí, que están cercanos a más bien entre 3 y 5 kilómetros de acá, de áreas habitadas, pero también muy cercana a los valles de Utah y el valle de Azapa, que son valles de alta producción alimenticia y que de alguna forma proveen estas verduras, estos elementos, alimentos, proveen la carencia de las zonas centrales cuando allá hace mucho frío. El agua es un bien, es un derecho humano. Hoy por hoy nos han hecho creer a través del tiempo de que el agua el Estado lo tiene que manejar como un recurso y se ha puesto como un recurso económico, como un recurso empresarial, y se han olvidado de que el agua viene con la historia y el desarrollo de las comunidades humanas. Por lo tanto, yo diría que en gran parte del mundo el agua es un derecho humano y eso no lo podemos olvidar. Entender que aquí en el norte, específicamente, el agua es la más mala de Chile, es la más dura en términos de sales minerales, ¿no es cierto?, de condicionantes químicos, es la más salina. Por lo tanto, el alto índice de cálculos renales que se ve desde Antofagasta hasta Arica es evidente. Es el agua de más mala calidad porque se le agrega tal cantidad de cloro que también se hace imbebible. Digamos, no es propicia para beberlo porque se siente el cloro en el paladar. Por un tema sanitario se argumenta, pero indudablemente no existen los mecanismos tecnológicos. Estando los recursos, no existen los mecanismos tecnológicos para entregar un agua de calidad a las personas. ¿Quién iba a pensar hace 15 años, 20 años que íbamos a tener que comprar agua en bidones para poder beber? ¿Quién sabe si en el día de mañana vamos a tener que comprar balones de oxígeno para poder respirar? El año 2010 se nos impuso una política de desarrollo minero en nuestra región. Política que obviamente no fue consultada con las comunidades aymaras y menos con la ciudadanía de nuestra ciudad de Arica. Entre estos proyectos, por ejemplo, está el proyecto de los Pumas, que es un proyecto de capitales australiano que quiere intervenir justamente en la cabecera de la cuenca hidrográfica del río Utah, de alguna manera la alimentación de toda la ciudadanía de nuestra región y también de otras regiones, inclusive Santiago y el sur también. En este sentido, estas cuencas van a ser afectadas obviamente por esta política de desarrollo minero, porque justamente los proyectos que se quieren emplazar en nuestra región justamente se emplazan en las cabeceras de las cuencas, donde nacen los ríos. Y acá tenemos el río Utah, tenemos el río San José, tenemos el río Cotpa y tenemos el río Camarones. Y en el altiplano tenemos el río Lauta. Nosotros en el norte tenemos flora y fauna endémica en este caso. Por ejemplo, tenemos los 3 tipos de flamencos que existen en el mundo, que están acá, en este caso en nuestra región de Arica Parinacota. La intervención minera ocupa mucha agua y la saca, por supuesto, de las napas subterráneas. Y eso obviamente va a afectar tanto los bosques queñuales, en este caso, como los bofedales que están en el altiplano y que de alguna manera alimentan, por ejemplo, al atago gigante, al pato pascual, por ejemplo, a las vicuñas, a los, en este caso, guanacos, alpacos, llamos. Si esta es la situación del país en tierra donde podemos poner los ojos, imaginemos lo que ocurre en el mar, donde nunca vemos lo que se ejecuta. ¿Usted cree que hoy no tenemos merluzas porque se pescaron demasiadas? Por una que realmente se pescó, 40 fueron botadas al mar, porque el sistema de pesca hace imposible determinar su tamaño antes de atraparlas. Eso se llama descarte, y seguramente usted nunca entendió de qué se trataba. Ponga atención entonces. El mundo científico, nadie discute que todas las pesquerías en Chile, de interés comercial, están colapsadas. No queda pescado. Caso de Jurel, que llegamos a tener 4 millones de toneladas de desembarque, ahora estamos en 300.000, una pesquería que está totalmente colapsada. Ya no estamos hablando de una crisis del recurso pesquero Jurel, de la especie Jurel, sino que estamos hablando de un problema de desaparición de la especie. Se acabaría el Jurel a nivel global, a nivel mundial, y Chile sería uno de los principales responsables de este tema. Hay una crisis de la sardina y la anchovera, recursos dedicados principalmente a la fabricación de harina.
Y de ahí no se nos escapa ninguna otra especie más. Todas están en crisis, todas están colapsadas. Y la entrega en propiedad no soluciona el problema tampoco, está demostrado. ¿Te puedes imaginar la siguiente estupidez? Se aprobó por el ministro Longueira y por el Congreso de este país, con el respaldo principalmente de la democracia cristiana, los hermanos Walker. Se aprobó que la merluza común se siga pescando el 60% de ella con arrastre por siempre. O sea, la merluza con esta forma de administración pesquera está condenada a desaparecer en 2 o 3 años. No vamos a tener merluzas si seguimos de la misma forma. Nosotros planteamos, yo mismo planteaba de que a la industria pesquera había que regularla. Pero ahora, en estos momentos, la situación es tan crítica de los recursos pesqueros, es tan crítico, están en un colapso casi total, que ya no es un tema de regular la industria pesquera. Aquí la industria pesquera sencillamente tiene que irse, tiene que desaparecer. Porque destruyeron el fondo marino, uno de los fondos marinos más ricos a nivel mundial. Fue destruido por la industria salmonera. La relación es pescar 7 kilos de jurel para hacer 1 kilo de salmón. Esa es la relación. Los 7 kilos de jurel son 7 kilos de proteínas de buena calidad, de alimentos de buena calidad. Y se produce 1 kilo de salmón con esos 7 kilos y 1 kilo de salmón que es proteína de mala calidad, con antibióticos, con fungicidas, con elementos cancerígenos. Ese es el kilo de salmón que se produce. Entonces, desde cualquier punto de vista lógico, de sentido común, esto no resiste ningún análisis. 100 toneladas de pescado y se desechan 30, eso es el descarte. Entonces puede parecer una cifra no muy importante, porque se quedarían 70 toneladas en la embarcación. Pero si esa cifra de los 30 que se desechan, nosotros lo hacemos y contamos la cantidad de individuos, nos vamos a dar cuenta que lo que se bota al mar es mucho más de lo que se pesca. Porque, por ejemplo, 1 kilo de merluza que se bote al mar es 1 kilo de merluza que se desecha por el tamaño. O sea, puede llegar a 30, 40 pescaditos, pequeños, juveniles, que se desechan al mar. Eso más o menos lo que se desecha al mar, se deja uno arriba y se botan 40 al agua. Un ser humano podría consumir unos 250 litros de agua al día para todas sus necesidades, pero un eucalipto triplica esa cifra. Y basta con que fijemos la atención en la cantidad de pinos y eucaliptos que cubren nuestro sur para que dimensionemos el nivel del desastre ambiental que esto implica para todos, pero principalmente para las comunidades aledañas. Desde el año 74, cuando se estableció el decreto ley 701 que bonificó las plantaciones, ese decreto benefició a las grandes empresas forestales y ellas buscaron terreno y plantaron por donde más no pudieron y plantaron especies que dañaban el ecosistema, dañaban el ambiente y ahora están las consecuencias. Hay estudios diversos que entregan distintos valores, pero que en promedio indican que un árbol de 20 años, un eucalipto de 20 años consume algo de 300 a 400 litros de agua diarios en promedio. Si la hectárea tiene 1000 árboles, ya vamos sumando, y si sumamos cientos de miles de hectáreas, estamos hablando de sequía. Los campesinos, todos los campesinos que viven en torno a plantaciones exóticas señalan que los cursos de agua de los que ellos se abastecían se han ido secando. Y claro, desaparecen las aves porque de partida la flor del eucalipto no es atractiva puede ser atractiva para 1 o 2 especies, pero no para la gran mayoría. El tiempo de floración del eucalipto es diverso del tiempo de floración de un bosque de distintas especies donde pueden haber flores prácticamente durante todo el año. Los pastos mueren debajo de las plantaciones de eucalipto porque por la pérdida de agua, por la pérdida de luminosidad. Bueno, hay una realidad que la conocemos la gente que vivimos en torno a los bosques exóticos, que es la disminución del agua hasta para el consumo humano en las localidades campesinas. Y tienen que aparecer entonces las distintas municipalidades con camiones de aljibe distribuyendo
agua, qué sé yo, 2 o 3 veces a la semana. Es muy probable de que las generaciones nuevas de Lumaco no conozcan la luma y conozcan solamente el pino y el eucalipto. Desde Chiloé pasamos a Puerto Montt y de ahí a Aysén. Toda esta zona tiene un denominador común que la corrompe: los salmones. Una especie tan depredadora como sus amos, puesto que para producir 1 kilo de estos peces se requieren 7 kilos de jurel u otra proteína similar. Después de lo que conversamos con Cosme Caracciolo, existen en Chile 3,5 millones de toneladas de pescado para producir las 500.000 toneladas que se anuncian. ¿Cómo se producen? ¿A qué costo ambiental se logran? Eso es una especulación financiera, porque sus concesiones hoy día están en la banca. Hoy día le bajarían sus acciones si ellos dicen la verdad. Aquí inclusive los Ceremi, ya sea de economía o del trabajo, prácticamente defienden a la industria, parecen trabajadores en la industria del salmón. Hoy día lo que estamos diciendo nosotros es que 700.000 toneladas de salmón es imposible que las produzcan, porque con eso se debería tener 3,5 millones de toneladas de fauna nativa en el agua, y eso no existe en Chile. Para producir 1 kilo de salmón se necesitan 5 kilos de fauna nativa. Si son 700.000 toneladas de salmón que dicen ellos que van a producir, tendríamos que tener en el agua 3,5 millones de toneladas. Y según los registros que ya sea que tiene el Cernapesca, la Subsecretaría de Pesca, hoy día a la industria, a la grande industria pesquera, le dieron casi 300.000 toneladas de jureles. En la 8ª región desapareció la anchoa y la anchoveta, que es el alimento que tendrían que haberle dado a los salmones. Eso no existe en el mar de Chile. Por lo tanto, la industria del salmón hoy día está mintiendo. Para producir 1 tonelada de salmón, en Noruega se usan 0,02 gramos de droga para producir 1 tonelada de salmón. En Chile, a esa misma tonelada de salmón se le echan 760 gramos para producir 1 tonelada de salmón. O sea, son casi 36.000 veces más la cantidad de antibióticos que se usan por tonelada en Chile. ¿Ya? Eso es. Yo he hecho la recomendación, lo he dicho por la prensa: no consuman salmón, nos están envenenando. El gran secreto de la industria del salmón está bajo el agua. Ese es su gran secreto. ¿Cuántos salmones caen en una balsa jaula? Eso es imposible, están amontonados, ¿ya? Porque aquí no se está haciendo calidad, se está haciendo cantidad. Y eso no corresponde, los salmones se comen entre sí. Los salmones, cuando la industria ve que un centro está muy cargado con el cáligus, que es el piojo de mar, el cual es el vector del virus ISA, simple y llanamente dejan escapar a los peces y le echan la culpa al clima. La industria del salmón tendría que haber desaparecido el año 2007 y fue el Estado de Chile que le colocó literalmente un tubo de oxígeno a la industria y lo salvó de la quiebra. La salmonicultura llegó no solo a transformar 7 kilos de proteína sana en 1 kilo de proteína cara y enferma, sino también a reconvertir a pescadores y a sus familias en operarios de esta industria. ¿Significó eso un progreso para estos trabajadores? ¿En qué condiciones laboran estas mujeres? Aquí en esta zona sí había mujeres que usan pañales y han usado la razón es porque uno es muy de edad, ya de repente las compañeras de trabajo que tienen 45, 60 años y tienen que usarlo porque el frío te hace, vulgarmente la palabra, orinarte, porque tú no lo sientes con el frío, solamente sientes que te mojaste y cuando tú vas al baño en hora de colación porque no lo sientes. Y a veces uno no lo puede decir por vergüenza o por temor que el capataz te va a retar si tú pides permiso 2 o 3 veces en la mañana o en la tarde para ir al baño. Claro, yo prefiero ponerme un pañal de adulto y así yo con ese pañal estoy de las 9 de la mañana hasta la hora de irme a almorzar porque no necesito ir al baño, porque me puedo hacer orinarme ahí mismo en mi pañal y al no ser que quiera hacer defecar, ponte tú,
y ahí sí puedo pedirle permiso, pero prefiero usar pañales porque no pierdo el tiempo para ir al baño. Si siempre nos están descontando que si nosotros nos vamos, nos están descontando los minutos, porque nosotros somos una cuadrilla y la cuadrilla tiene que producir. Y si esa cuadrilla no produce, el capataz se lleva como te dijera, a fin de mes te evalúan, si tu capataz no produce, está mal evaluado por la empresa. Preferimos usar pañales y no ir al baño, al no ser que yo ande indispuesta y pedir permiso, pero eso, el enojo grande para mi capataz y para los de mis demás compañeros, porque nosotros nos pagan un bono de producción y por ende nosotros tenemos que producir. Eso es el lema de la empresa salmonera, producir, no perder tiempo. Cuando llegamos a Punta Arenas preguntamos dónde quedaba un centro cultural al que debíamos llegar. Nos indicaron que a 10 cuadras de allí y que tomáramos un taxi. ¿Para qué?, nos dijimos. Eso es caminable y el día estaba esplendoroso. No llevábamos ni 4 cuadras y requeríamos con urgencia un auto. Punta Arenas depende del gas, pues el calor allí es de vida o muerte, literalmente. A principios de los 90 llegó allí la empresa canadiense Methanex a explotar las enormes reservas de gas de la zona. Prometía 2.000 empleos y un gas barato para todos, por lo que Patricio Elwin le entregó gratuitamente este recurso para que lo trabajaran. ¿Cuál fue el final de esta historia? En 2009 el gas se había agotado y la solución era subirle el precio a los habitantes de esta zona. Eso motivó la primera movilización masiva de la ciudadanía en Chile. Bueno, si uno mira la toponimia de Magallanes, si uno se encuentra frente a un mapa, descubre que es trágica. Puerto del Hambre, Bahía Inútil, Isla Desolación, Provincia de Última Esperanza, y esas tragedias antiguas se reeditaron justamente el año 2010, en el mes de enero. El gobierno de Sebastián Piñera anunció un alza en el gas. El gas acá es fundamental. Acá en Punta Arenas la gente sale a las calles, va a protestar a la Plaza de Armas y posteriormente comienzan a aparecer barricadas esporádicas, sin ninguna organización, solo la organización de un vecino con otro, que se tomaron una calle. Y fue bien curioso porque tenía era un sentido transversal la movilización, o sea, estaban de todos los sectores, desde izquierda incluso hasta derecha habían sectores movilizados en las calles, reclamando, exigiendo, pero también reencontrándose. Se instaló la empresa, generó los 3 o 4 trenes, le dio trabajo a 250 personas, después se redujo a 200, después se redujo a 100, después se redujo a 50. Y cuando hubo este conflicto del gas y vieron que el volumen de gas que había no iba a poder permitir tener funcionando todos los trenes porque la población despertó, porque entendimos cuánto le estaban dando a ellos, a qué valor, se lo estaban regalando, no pagaban impuestos, no bajaban la plata aquí, no daban trabajo y todo lo que habían prometido era mentira. Cerraron 3 trenes y el único que quedó hoy día está aquí no por darnos trabajo a nosotros, sino porque los argentinos que vieron que se estaban desmantelando la planta, le dijeron, oye, tú no te lleves toda la planta, mira, nosotros tenemos gas, ¿te parece que nosotros te lo mandemos por una cañería? Tú lo procesas, lo haces metanol y nos mandas de vuelta el metanol porque el metanol lo vamos a vender nosotros. Entonces, ¿y por qué el gobierno le dijo que bueno? ¿Por qué le dijo? Por supuesto, venga, vino nuestro presidente de la época, le firmó el decreto, ¿no es cierto? El presidente de la época era el señor Elwin. Le firmó el decreto, después llegó Frey, se lo aprobó más, qué sé yo y todo, y se instalaron las cosas y funcionó todo. ¿Qué pasaba? Que un presidente es capaz de venir hasta esta región en su avión particular, sentarse en una mesa con los 4 canadienses, que lo vimos todo, y firmarle y decirle, por supuesto, nosotros le vamos a regalar todo el gas. ¿Por qué? ¿A cambio de qué te regaló todo el gas? ¿Por bolita dulce? A mí me parece que hemos tenido una muy mala clase política. O sea, nosotros siempre hemos sido un país pobre. Argentina siempre ha sido un país rico. Argentina se van a la huelga, todo, no trabajan, no les pagan, pero el tipo igual tiene sus recursos, igual va a comer, igual los restaurantes están llenos, igual no le pasa nada. Igual recibe el subsidio, la bonificación, patalea y finalmente grita y le dan. Hay plata ya. O sea, allá hay plata y se reparte. Pero hay tanta plata que alcanza para robar y para repartir. Pero nosotros no, nosotros somos un país pobre. Entonces, si alcanza para robar, no alcanza para repartir.
se llegó a convertir a Chile en una zona de sacrificio? ¿Y cómo hacer el camino de regreso? Una pregunta compleja y digna de ser contestada por un panel de doctores de diversas disciplinas. ¿Quién podría? En Chile hay un hombre que hizo un camino similar y por similares razones. Heine Mix, actor y director de teatro de alto prestigio en las décadas de los 60 y 70, brazo derecho de Víctor Jara, formador de varias escuelas en Latinoamérica y laureado en España por montajes como Fulgor y Muerte de Joaquín Murrieta. Luego del exilio no dudó en volver a su país cuando se retomó la supuesta democracia. Venía a enarbolar las banderas del teatro consciente y de reeducación social. Jamás encontró un lugar para él. Quizás fue demasiada consecuencia. Tal como Chile, se fue arrinconando en una ranchita sin luz y sin agua en la que nada le pertenece, salvo sus libros, sus escritos, una docena de perros, nuestra amistad y sus ideas. Ideológicamente la población chilena está dominada por esto, por el nazifascismo, un nacionalsocialismo que le interesa desde luego más que nada a los grandes intereses económicos de unas pocas familias en Chile y de las grandes transnacionales que hay en el mundo. Realmente en Chile hasta el año 73 sí había un gran desarrollo cultural. Por algo fue que en ese tiempo, en toda esa trayectoria, sobre todo a partir del año 1900, cuando viene la lucha de los obreros del salitre, cuando aparece Luis Emilio Recabarren, que la gente de teatro nunca habla de él, pero el teatro sobre todo empezó a difundirse por Luis Emilio Recabarren, cuando les hacía escribir la obra a los obreros, cuando se organizaban los grupos de teatro de los trabajadores. La gente en La Pampa no tenía idea y cuando empezaron a ver eso, supieron lo que era el teatro y vieron sus propios problemas. Bueno, de ahí para adelante, durante ese tiempo aparecieron los grandes pianistas como Claudio Arrau, aparecieron los buenos cantantes de ópera, aparecieron los grandes premios Nobel como la Gabriela Mistral, Pablo Neruda, aparecieron los buenos pintores como Mata, como Bravo. O sea, en toda esa época, del año 73 ahora, ¿cuáles son las eminencias culturales, ya sea en literatura, en pintura, en música que tenemos? ¿No? ¿Cuáles? Porque no hay nada. Lo único que hay es que la gente está abotagada comiendo. Lo que ha aumentado es el número de guatones y de guatonas, ¿ya? Pero de la cabeza, ¿cuál es el desarrollo intelectual? Ninguno, al contrario, a la pobre gente se la está manteniendo así. Tome más dinero, ahí tiene tarjetas de crédito, coma más, engorde hasta cuando reviente. El agua, el gas, el cobre, el litio, el oro. Los árboles y los peces recorren las venas abiertas de un país que hace 40 años se viene desangrando. Chile está ya anémico, pero aún no colapsa, porque al igual que cualquier otro organismo, logra hacer un enroque de energía que le impide desplomarse. Ese esfuerzo silencioso pero desgastante que hace que aún nos levantemos cada mañana como si no pasara nada, no durará por mucho tiempo. Esta es una realidad inmensa como un elefante parado en nuestro antejardín. Pero ¿por qué no lo vemos?
Quizás simplemente porque estamos mirando hacia el lugar equivocado. Ese fue el único sentido de este trabajo, mirarnos. Porque estamos seguros de que cuando nos miremos, lograremos conocernos. Cuando nos conozcamos, conseguiremos creernos. Cuando nos creamos, formaremos un solo cuerpo. Y cuando seamos un solo cuerpo, nos pondremos a caminar en la dirección correcta para que más temprano que tarde se derriben las compuertas que nos separan. Y de verdad, lleguemos a una conciencia nueva. Chile, zona de sacrificio.